Yusu Villan o la cansina letanía de la juventud. Miley Cyrus lo ha entendido todo. Todo aquello que no queremos hablar cuando cumplimos los años suficientes para empezar a decidir qué nos conviene y no qué deseamos. El día que entiendes que sí decides, probablemente de quién te puedes enamorar, aunque sea consumiendo el cine, que dice todo lo contrario. El manual de la juventud es como el de los electrodomésticos, ilegible, pero con eslóganes de autoayuda maravillosos que te dicen tu vida cambiará para siempre. Algunos, sin embargo, queremos, en un intento de darle dignidad a nuestra juventud, a nuestros dolores de espalda, saber cuándo se puede empezar a vivir sin que pese tanto el concepto. No es que en mi caso reniegue de los 25 años, que por supuesto también lo hago. Es que reniego de la ansiedad pinchada en vena del hospital de la felicidad, porque de joven todo es mejor, todo es increíble y de todo se aprende. Somos la generación de la transición entre el trabaja duro y sueña fuerte. O sea, muérete haciendo tus horas, las extra, y luego bébetelo todo porque la vida solo es una y hay que disfrutar. Por supuesto, entre medias de todo esto, sexo, drogas y rock and roll, o sea, vicios, trastornos complejos y ansiedad. Me gusta traducir el idioma que creo que ha sido tan cambiante para nosotros. Y si no has tenido lo primero, has tenido lo otro, porque la neutralidad psíquica no es una forma de poder ser joven ahora mismo. No seas aburrido, pero peor aún, no te aburras nunca, es decir, nunca le des una base a tu posible creatividad o tu posible forma de estar en el mundo. Ser la generación joven adulta de los tranquimacines y la pandemia y la precariedad y la vocación malentendida, la conciencia de los traumas, de los propios y de los heredados, la ruptura con la herencia de la psique familiar jodida y un poquito devastadora, el Me Too y el Sí se puede, y la guerra muy cerquita, y la migración, y las peores crisis humanitarias, y un genocidio, y todas las conciencias sociales. Es agotador ser joven hoy en día. ¿A quién puedo culpar de mi pereza y no de no ambicionar este mundo en el que ser joven significa también vivir anestesiado? Y pienso a menudo también en que debería dejar de sentirme culpable si a veces quiero vivir en una granja, borrarme las redes sociales, porque no quiero operarme la nariz, porque creo que estoy bien tal y como estoy, porque hacer yoga a las 6 de la mañana nunca me va a hacer feliz, ni quiero estar más buena, ni ansío algo que todo el mundo dice que es imprescindible. Me conformo con existir sin sentirme demasiado fofa, poco intelectual o menos 299 mainstream. Hola a todos, esto es Petit Comité. Estoy hoy con una mujer que la verdad es que, viendo su trayectoria, me ha parecido una mujer muy inspiradora. Creo que es inspiradora por muchos motivos, pero sobre todo porque creo que tiene la capacidad de hacer lo que yo llamo las revoluciones silenciosas. Esas revoluciones en las que no hace falta alzar tanto la voz para hacer los cambios importantes. Y es una mujer que ha estado metida en movimientos de cambio muy importantes en este país, movimientos que también formaron parte del 15M y que, bueno, aparte de sus estudios en filosofía, ha estudiado un máster en Economía Internacional y Desarrollo que me parece muy importante y es ni más ni menos que Isa Serra. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por haber venido, me hace mucha ilusión. Isa, sobre todo en estos momentos en los que están pasando tantísimas cosas, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy muy bien, la verdad, ahora. Sí, o sea, ahora, como sabes, hemos acabado, digamos, en el Ministerio de Igualdad el trabajo después de tantos años. Yo no estuve en el Ministerio de Igualdad desde el principio, yo estuve después de que me inhabilitasen cuando era diputada en el año 2021, entonces entré a partir de ahí. Pero a pesar de eso, que inevitablemente, digamos, marca nuestro día a día, ¿no? La política, y lo que evidentemente tiene que ver con un proceso que hemos vivido en los últimos años, a pesar de que, digamos, nuestra labor en el Ministerio de Igualdad ha acabado, me siento, y creo que nos sentimos todas muy orgullosas, ¿no? Yo me siento como muy, muy tranquila en términos de conciencia y muy orgullosas con todo lo hecho, y bueno, a partir de ahora también pues ese tiempo de relajación para decidir qué hacer, y eso siempre está bien. Mira, me ha pasado una cosa con estas últimas semanas, con todo lo que ha pasado, y es que he pensado mucho en la importancia que ha tenido los vínculos que tenéis entre vosotras en el ministerio y cómo creo que ante una violencia política machista flagrante, vuestros vínculos no solo han sobrevivido, sino que han sido base y han sido clave para que hoy
podáis también estar orgullosas de este trabajo. Sí, totalmente. O sea, yo creo que cualquier persona de este país ha visto que el Ministerio de Igualdad ha estado en el centro de la polémica permanentemente. Yo creo que eso tiene que ver con que el feminismo, y desde ahí también el Ministerio, está en el centro del debate público por la fuerza del feminismo, que va mucho más allá de lo que hagamos algunas en el Ministerio de Igualdad, y que tiene que ver a nivel internacional con un movimiento de transformación profunda, democratizadora y de proyecto de una sociedad mejor, no solamente para las mujeres, sino para todos y para todas, ¿no? Pero claro, esa polémica permanente y esa crisis permanente del Ministerio de Igualdad, ¿no? En tanto que ha sido el objetivo de una reacción brutal por parte de principalmente las derechas, ha acompañado evidentemente pues situaciones vitales de cada una de nosotras, que también han sido un recorrido bueno, pues que ha estado ahí, ¿no? Y que ha sido determinante para la acción en su conjunto. Y lo que dices de los vínculos es totalmente cierto. Yo cuando pensamos en las feministas dentro de las instituciones, yo creo que es importante pensar, en primer lugar, que las instituciones son trajes hechos a medida de quienes las han creado y de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Por tanto, son unas instituciones patriarcales, neoliberales, individualistas, y que esas instituciones evidentemente son una condición para avanzar hacia una sociedad más igualitaria, y que si bien nosotras tenemos muy claro que no vale con romper los techos de cristal, ¿no? Que yo creo que es algo que se había situado anteriormente como una agenda fundamental del feminismo, ¿no? Con que algunas pocas accediesen a puestos de poder, y nosotras, y lo que ha dicho el movimiento feminista es, bueno, es que la mayoría de las mujeres se quedan en suelos pegajosos. No vale con que algunas accedan solamente, tienen que estar todas las mujeres en toda su diversidad siendo parte de un movimiento transformador, pero entre medias de todo eso hay una transición que tiene que ver con que, claro, que tienen que acceder algunas, y claro que hay que incorporar a todas las mujeres, pero mientras tanto hay un grupo que soporta, ¿no? Y eso en el Ministerio de Igualdad lo hemos visto muy bien, es decir, hemos sido un grupo el que ha operado permanentemente, y creo que hemos transgredido algo, si bien no todo, pero sí las jerarquías, los modos de estar y de relación de las propias instituciones, ¿sabes? O sea, evidentemente hay un margen en el que te tienes que mover, que tiene que ver con que hay una secretaria de Estado, una ministra, y que te mueves dentro de una institución en su conjunto. Pero sí que hemos funcionado de tal modo que hemos transgredido en parte ese funcionamiento que se esperaba o que se ha hecho toda la vida en las instituciones. Y yo creo que sin eso no habríamos ni resistido ni cambiado tanto las políticas de este país, ¿sabes? Sí, y yo creo, de hecho, y que, o sea, quiero serte también completamente honesta, porque creo que esto es un ejercicio recíproco. Yo hay muchas cosas que creo que se han hecho bastante bien, porque se han hecho desde la horizontalidad también entre compañeras, y yo sí que creo que tanto entre Irene Montero y Ione Belarra como muchas otras mujeres que habéis formado parte de este núcleo, habéis trabajado desde la horizontalidad. Que luego, a nivel ideológico, yo haya tenido grandes diferencias con algunos puntos, bueno, creo que también forma parte, ¿no?, del mundo en el que vivimos. Somos muy distintas entre nosotras, pero porque también todas tenemos prioridades que consideramos más oportunas o menos oportunas, y porque tampoco, te quiero decir, yo creo que las que somos agentes independientes, por ejemplo, no estamos soportando ni sosteniendo lo que tú hablas, ¿no?, a nivel institucional. Entonces es verdad que desde la distancia de haber sido muy crítica con el Ministerio de Igualdad, porque lo he sido, y no creo que sea nada, no me parece malo, ¿no? De hecho, creo que no infantilizarnos entre mujeres es también poder abrir la puerta a la confrontación seria, obviamente dentro de los márgenes del respeto, y no lo que hemos visto, ¿no? Creo que ayuda a fundamentar un debate que realmente pueda aportar determinados puntos que puedan mejorar tanto una parte como otra, ¿no? Porque a veces yo lo que creo que faltan son conversaciones importantes, esto lo digo siempre. Pero luego es verdad, fíjate, que desde una preocupación bastante hostil hacia determinadas cosas que yo había visto en el Ministerio de Igualdad, Irene Montero de la noche a la mañana se ganó mi completa bendición como política. Por ejemplo, tú has sido su asesora, porque creo que el hostigamiento hacia una mujer no puede ser limitado como lo ha sido con ella. O sea, y de verdad que hay un punto en el que ni siquiera
o sea, lo que me ha podido separar ideológicamente del Ministerio de Igualdad me ha dejado de separar. Porque de repente te das cuenta de cómo las instituciones maltratan abiertamente a las políticas feministas. Y creo que es importante, yo hago la diferencia, yo no sé tú, Isa, que no es lo mismo ser mujer política que ser política feminista. Y ante, de verdad, la violencia tan explícita, también que ha contado con la complicidad de tantas otras mujeres que creo que en su momento podrían haber sido grandes aliadas, ¿no? O al menos para decir la violencia tiene un límite y esto tiene que parar. O sea, una cosa es que no nos guste lo que haga una mujer y otra cosa es que su papel de feminista sea tan profundamente incómodo como para echarla a los lobos constantemente, ¿no? Y bueno, y quiero saber también ¿cómo ves tú esto? Porque, bueno, pues, no sé, a mí me ha hecho plantearme también hasta qué punto también esta confrontación que yo he podido llevar ha sido realmente una confrontación sana, hasta que, ¿no? Es como que las mujeres también estamos aprendiendo a hacernos a las dinámicas de poder. ¿Qué opinas? Bueno, en primer lugar, yo creo que el hecho de que muchas hayáis sido críticas es algo bueno para el feminismo. O sea, yo creo que un feminismo que tiene capacidad de ser transformador es un feminismo plural, que el debate entre nosotras tiene que ser permanente y que es así como aprendemos y es así como, evidentemente, en torno a esos debates que se dan, cómo vamos avanzando. Y tenemos una agenda desde la pluralidad emancipadora que realmente consiga esos objetivos. Entonces yo creo que que eso en primer lugar es algo positivo y en segundo lugar lo que planteas de que no es lo mismo ser una política mujer que una política feminista es totalmente cierto, y precisamente lo que no tolera el sistema patriarcal en el que vivimos es que sean mujeres feministas las que toman posiciones de responsabilidad en las instituciones, ¿no? Y lo que yo creo que ha establecido el movimiento feminista con más fuerza en los últimos años desde la huelga del 2018, no solamente en España sino a nivel internacional, es que las mujeres tenemos que disputar el poder. Todos los espacios de decisión tenemos que estar en ellos, porque es ahí donde se toman decisiones generalmente en contra de los derechos de las mujeres, y por eso es fundamental entrar no solas, sino acompañadas con el resto de las mujeres y ejercer el poder, no porque sí, sino para transformar y ejercerlo de una forma feminista, ¿no? Y todo esto, pues evidentemente es muy complejo en los marcos en los que estamos. Y eso creo que es lo que más ha generado la reacción por parte de las derechas, pero también por parte de los poderes judiciales, los medios de comunicación, contra Irene Montero y contra el Ministerio de Igualdad, que es la agenda más transformadora que se había aplicado y que se había llevado a cabo por parte de las instituciones en términos feministas nunca. Y esa reacción no ha sido solamente en lo que es más visible, digamos, en esos insultos, por ejemplo, que ha recibido Irene en el Congreso, donde sí que ves una solidaridad por parte de mucha gente, o en una condena que acaba de recibir por parte del Tribunal Supremo, ¿no? Donde también es evidente, sino que esa reacción tiene esa punta del iceberg de lo visible, pero ha sido permanente. Entonces yo creo que hay muchos de los marcos que han situado medios de comunicación en torno a Irene que son marcos de los que no nos damos cuenta, pero que nos los meten en la cabeza, y son marcos profundamente patriarcales. Yo creo que lo que se ha dicho siempre de Irene, por ejemplo, es que pues es una persona ambiciosa. Yo creo que eso se dice especialmente de las mujeres, porque se presupone que las mujeres no podemos disputar el poder. Los hombres, si disputan el poder, si están en el poder, si lo ejercen, son unos buenos hombres. Efectivamente. En lo que establece la masculinidad. Pero sí, las mujeres sí. no pueden ser ambiciosas, no pueden tomar el poder, porque eso es ser ambiciosas. Es peyorativo. Totalmente. O sea, es peyorativo, y aparte es como en el mismo momento en el que empezamos a decir, oye, no, este es mi espacio, este es mi lugar y esta es mi toma de decisión. O sea, fíjate que yo creo que una de las cosas que más confronta a esta derecha, pero también a muchos hombres de izquierdas, y esto creo que hay que hablarlo, muchos hombres que se han abanderado de ser hombres de izquierdas y que luego
no sostienen a las mujeres feministas políticas. Y cuando digo sostener, no me refiero, es lo que te digo, no me refiero a que no pueda haber divergencias políticas, ¿no? Por ejemplo, desde el PSOE, oye, yo entiendo perfectamente que pueda haber divergencias políticas, no es el mismo proyecto político, está bien que no lo sea, tiene que, ¿no? O sea, tienen núcleos y nacimientos diferentes, pero claro, de repente ves este abandono flagrante a la imagen de las mujeres feministas y dices, wow, era esto. Claro. O sea, era hasta muy bien todo hasta que entonces me empiezas a generar un poquito de conflicto y en el mismo momento en el que me empiezas a generar un poco de conflicto, ya no doy la cara por ti. Que, Totalmente. aparte de ser un constructo cultural muy típico acerca de cómo los hombres se relacionan con las mujeres, que es como tenemos, ¿no?, este establishment en el que mientras no seas muy conflictiva, soy tu amiga, en el mismo momento en el que eres conflictiva, no me meto al barro por ti, que esto es dinámica patriarcal. Total. En Se estado presupone también puro. que las mujeres no podemos ser conflictivas, ¿no? Ahí está. No seas conflictiva, no digas nunca nada Tenemos que fuera ser de lo que dice el tono. patriarcado. Y ellos, sin embargo, por ejemplo, repiten cargos después de haber dicho barbaridades, de haber hecho barbaridades, Sí. de tener condenas, en fin, vamos a no meternos en otros sitios, ¿no? Pero es verdad que dices, no, que fue incluso doloroso, te lo digo por cómo lo viví yo desde fuera, decir, wow, vale, espérate porque de esto iba. Y de esto iba también que las mujeres entre nosotras, cuando de repente no somos capaces de trascender el poder para hacerlo horizontal entre nosotras, tenemos enemigas dentro de los mismos sistemas, las mismas instituciones, para empezar porque las instituciones no están compuestas por mujeres que son seres de luz, que esto es una cosa como que hay que empezar a desmitificar. Y de repente te das cuenta de cómo el precio que tienen que pagar las políticas feministas es que las políticas que no lo son se alíen con los hombres que quieren destituir a las políticas feministas. Y creo que es uno de los juegos, fíjate, y de las trampas más graves patriarcales en las que han caído muchísimas mujeres. Sí, y sobre todo que el ataque a algunas que dan la cara o que están determinado tiempo en las instituciones es un disciplinamiento para el conjunto de las mujeres. Y luego todo lo que dices totalmente, por ejemplo, en relación a no solamente lo de la disputa por el poder, que las mujeres no sean como conflictivas, porque el patriarcado nos dice que tenemos que ser amables y en lo que se establece esencialmente que debe ser una mujer, que yo para nada lo comparto, sino, por ejemplo, la deslegitimación que hay. O sea, por ejemplo, el hecho de que una mujer se presupone que no va a hacer bien su trabajo, no va a gestionar bien en las instituciones y, por tanto, hace leyes chapuza, no sabe, ¿no? Entonces, esa construcción que se ha hecho lo han comprado hombres y, como dices, mujeres. Y ahí está una utilización brutal por parte del patriarcado de esas mujeres, que lógicamente también en un contexto en el que en una sociedad, unas instituciones en las que operan las jerarquías y la competencia entre las mujeres, eso se fomenta muchísimo más. Pero desde luego también los hombres no solamente han reproducido esos discursos contra las mujeres que han estado en las instituciones, en este caso el Ministerio de Igualdad, pero que eso es algo constante en la historia del feminismo, sino evidentemente tampoco apoyan a las mujeres en determinados contextos. Yo, por ejemplo, con todo lo que es el Me Too también dentro, yo, por ejemplo, en el Me Too estaba ya de diputada. Uh-huh. Y yo me acuerdo de haber sufrido una agresión que acabó en una condena, ¿vale? Y decirle a mis compañeros que se denominaban feministas y muy conscientes supuestamente del feminismo que quería contarlo. ¿Y cuántos me dijeron no lo cuentes porque eso debilita tu imagen, ¿no? Porque claro, en las instituciones políticas pues se presupone que las mujeres tenemos que reproducir lo que dice el patriarcado. Y estamos de acuerdo en que es cierto, en que debilita nuestra imagen, sí, porque lo que hace es que obviamente es terrible que un compañero te diga no cuentes esto, ¿no? Porque por una mega cuestión moral y de justicia y ética hay que contarlo, pero es verdad, es como también las mujeres que acceden a determinados puestos de poder deben estar como libres de tener ningún tipo de experiencia no traumática, digamos, ¿no? Pero entiendes lo que te digo. Tabú, sí. Tía, es que hay un tabú pues con mira, las violencias sexuales. Hablando de esto, que tú lo has contado, yo trabajé de periodista, tenía 20 años, era becaria y estaba en un fotocall, en un evento,
y con todo el equipo de redacción en el que yo estaba trabajando, y mi jefe estaba a mi lado haciéndose la foto. Me puso la mano en el culo, me agarró el culo. Yo me quedé callada, petrificada. Me hice la loca. Estuve días y semanas yendo a ver a ese hombre todos los días, haciendo como que no pasaba nada. Esto es tan grave, Sí. y tengo 25 años, Isa. Es como... O sea, yo no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser ahora mismo todas periodistas, políticas, ¿no? Que han pasado por... Y lo pienso y digo, yo no lo he contado porque yo no he querido... Porque me daba tal miedo que mi imagen fuese la de víctima de un señor que le pone la mano en el culo, y solo pensar en que alguien hubiese dicho, bueno, tampoco es para tanto, hija mía, ¿no? Que es como lo típico. Bueno, pues son señores de la vieja escuela, entonces hay que tolerarles todo, hay que... ¿No? Y son estas cosas implícitas que nos van pasando y que se van sumando a la psique también. Y luego dices, no, es que están muy enfadadas, a ver, ¿no? Como lo dijo Carolina Yuste, que estuvo sentada en tu sitio. Dice, claro, es que tenemos derecho a estar enfadadas. Claro. Y no gustamos cuando estamos enfadadas, ¿no? Yo siempre digo, yo soy consciente, por ejemplo, de que puedo decir muchas cosas, porque lo digo en este tono de voz en el que, ¿sabes? En el que por poco erotizáis, ¿sabes? Como que no nos enfademos porque necesitáis que estemos en una modulación y un concepto de sumisión físicamente, a nivel de cómo nos expresamos, que a la mínima de turno somos tachadas de histéricas. Sí. Aún así también creo que sucede al revés. O sea, tú dices en este tono de voz, pero por ejemplo, si una mujer es muy tímida, se aplica también. Ah, bueno, porque a ti ¿qué te han dicho? Porque yo te parezco tímida. No, pero es verdad sí, que he visto varias entrevistas Lo tuyas soy. en las que has dicho que de niña eras tímida. Ah, sí. Entonces pienso. No, pues claro. O sea, que yo también Yo creo que tú no necesitas ruido, Isa. Y a mí es algo que me parece que me da muchísima curiosidad, al mismo tiempo que pienso. Claro, porque yo me siento como demasiado extrovertida en ese sentido y pienso, qué interesante también conocer esta otra parte, ¿no? De mujeres que también hacéis un trabajo importante y muy vinculante con lo que puede ser la situación de las mujeres, pero claro, que tenéis una voz que no trasciende el enfado claro. Cuéntame eso. No, pero que yo creo que también eso se aplica, o sea, que del mismo modo que se nos dice por parte de los hombres que no podemos gritar demasiado, que no podemos estar enfadadas, también en una sociedad en la que vivimos, sobre todo en la política, si eres tímida, pues se presupone que entonces eres más débil para espacios de poder. Y yo creo que eso no es así. De esto se habla muy poco, porque yo creo que se habla mucho de mucho menos de lo que se debería, ¿no? Pero de diversidad funcional y de otras cuestiones que son centrales también en el estatus dentro del espacio público y concretamente de un espacio de poder como es la política. Pero, joder, es que las personas que son tímidas lo son por una cuestión genética, una construcción, pero en todo caso eso no tiene que ver con que piensen menos, sean más, más débiles, etcétera, pero hay eso permanentemente. Yo creo que a las mujeres nos afecta muchísimo más. A las mujeres siempre se nos ha puesto todas las barreras para que no podamos hablar, para que no tengamos voz, para que no tomemos la voz y para que no exijamos nuestros derechos y evidentemente las mujeres solemos tener más dificultades para estar en un espacio público y hablar. Y a mí esto es algo que yo cuando sí era muy tímida y me ha costado mucho tiempo, mucho trabajo también. O sea, porque yo, claro, llevo militando desde hace muchísimos años, desde el movimiento estudiantil, pero yo me acuerdo que me ponía muy nerviosa cuando hablaba en una asamblea y salía de ahí y decía, venga, siguiente, lo vas a volver a intentar y lo vas a hacer mejor, claro. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que al final pues consigues estar en espacios públicos más amplios, relajada, pero que esto es algo de lo que yo creo que se sigue tratando la política desde un criterio y de unos valores muy, muy, muy masculinos y androcéntricos en torno a lo que es la timidez, que tiene que ver también con que las mujeres no somos más, ¿no? Pero esto, yo pienso que está muy ligado también a cómo nos han dicho las mujeres que tenemos que acceder al poder. Totalmente. ¿Sabes?
Y es verdad que yo, mi verborrea natural, pues la tengo, ¿no? Y fíjate que yo lo que he pretendido ha sido todo lo contrario, pero esto que dices me parece muy interesante porque a mí me pasa, por ejemplo, cuando escucho a mujeres hablar del pretender el poder máximo, ¿no? Que es como esta cosa de vas a llegar súper lejos, ¿no? Estas frases que a mí por lo menos me van llegando, ¿no? De cómo las mujeres tenemos que aspirar a conquistar el poder y por qué el poder propio de las mujeres está tan infravalorado. Es como siempre se presupone también que tenemos muchas escaleras más que subir porque ninguna de las escaleras que subamos es suficiente. A mí, por ejemplo, fíjate, me seduce el poder personal, el poder propio, el poder tener una voz. Y esto es así, supongo que es también puro ego, porque las mujeres tenemos ego, para quien no lo sepa también, ¿no? Sí, supongo que es puro ego, a mí sí que me gusta ser escuchada y reconozco que me gusta ser escuchada. Claro. Pero, por ejemplo, no ansío un puesto de poder político, ¿sabes? Como, bueno, que esté en las altas esferas y las altas instituciones. No me seduce esa idea de poder. Creo que hay muchas formas de alcanzar un poder propio interesante, estimulador, que nos haga sentir que estamos aportando, claro. y que nos haga también darnos cuenta, no sé tú qué piensas de esto, Isa, que cada una tiene su sitio y que no tenemos todas que aspirar a lo mismo, que... O sea, yo en primer lugar creo que eso tiene que ver con una sociedad profundamente neoliberal individualista en la que se ha entendido el sujeto moderno como lo que se ha dicho que siempre es lo masculino, ¿no? Lo individual, lo que no depende de nada, lo que, pues el sueño americano, la meritocracia, ¿no? Y eso es una construcción falsa de lo que es el mundo. Sin las mujeres soportando los cuidados, no habría sociedad. Tenemos que aspirar a una sociedad en la que no sean las mujeres, sean los servicios públicos, haya corresponsabilidad. Pero quiero decir, hay una construcción de la que no nos hemos conseguido desvincular todavía las feministas, que es una construcción profundamente individualista del independiente, del que consigue sus éxitos por sí mismo frente a lo que es en realidad la vida, que es que los seres humanos no sobrevivimos si no hay grupo, si no hay un grupo, y eso siempre lo han hecho las mujeres. Y esto Almudena Hernando, que es una arqueóloga historiadora que me encanta, lo cuenta muy bien de cómo el sujeto de la Ilustración ha sido profundamente generador del patriarcado y reproductor del patriarcado, ¿no? Y tanto que se olvidaron de las mujeres, hasta que no llegó Liptocus y dijo, oye, que esto de la humanidad a lo mejor nos implica porque somos el 50% de la población. Totalmente. Y hasta que no sepamos, o sea, podemos decir, las mujeres, el feminismo está poniendo lo común en el centro, los cuidados en el centro, pero realmente hasta que no cambiemos de nuestras cabezas como una transformación cultural, esa concepción del sujeto, no vamos a ser capaces de hacer frente a corrientes de fondo individualizadoras que tienen que ver con las redes sociales, que tienen que ver con la mercantilización de la vida más allá de donde está a día de hoy, que eso es imposible hacerle frente. Y por supuesto que las mujeres, hasta que no acabemos con esa forma de entender el mundo mismo, no vamos a hacer frente a esa... ¿Sabes que esa es una de las cosas con las que yo choco más culturalmente en Europa? Es brutal. Claro. A mí me violenta la poca concepción de comunidad y de colectivo que se tiene. Me alucina, a ver, también yo soy una afortunada y esto tengo que decirlo, yo me he criado rodeada de muchísimas mujeres, he tenido 6 tías maravillosas aparte de mi madre, entonces he tenido muchos referentes de mujeres a mi alrededor. Y ha sido muy bonito también porque creo que también es otra forma de maternar, ¿no? La que ha hecho mi madre conmigo y la que han hecho mis tías con mis primos. Porque de repente es una forma de maternar en la que no te da miedo que tu hija esté expuesta a otras mujeres, que esté expuesta a otra forma de ser mujer en el mundo, que hay muchas maneras, ¿no? Entonces, pues no sé, tú imagínate, ¿no? Pues yo con una me iba de compras porque tenía muy buen gusto, entonces me encantaba ir con ella, pero luego con otra hablaba de libros y me pasaba horas leyendo con ella, y otra es mi madrina y entonces tenía un vínculo emocional con ella, ¿no? Y eso, fíjate, que me ha hecho entender mucho desde dónde yo me quiero relacionar también con las mujeres, y que no...
no sé, yo fundé Women by Women, que fue una revista que la verdad que funcionó maravillosamente bien. Estuvimos trabajando en el caso de las jornaleras de la Fresa de Huelva. Fue muy bonito y muy especial. Y una de las cosas que les decía siempre a mi equipo era, chicas, o sea, es que mi voz no es, o sea, yo puedo fundar, puedo crear, ¿no? Qué bonito, ¿no? El concepto de creatividad, pero que no nos haga perder el concepto de la importancia del grupo, la importancia de también reconocer el valor de otras mujeres que probablemente no tengan las mismas cualidades que nosotras, pero tampoco tienen los mismos defectos que nosotras. Entonces, es maravilloso porque es una forma de compensarnos, de caminar juntas y de ser sostenidas cuando cojeamos, ¿no? Y cuando yo veo, por ejemplo, la diferencia que hay entre cómo las mujeres, por ejemplo, árabes y magrebíes lo vivimos en contraposición al individualismo que se ha implantado en Europa, que fíjate que en España casi que lo veo un poco menos, ¿no? que en otros países europeos, pero que está aquí, que está encima de la mesa, que también tiene que ver con un sentido de la propiedad, ¿sabes? De lo propio que es conflictivo, ¿no? Y que no ansía, fíjate, vivir en comunidad con otras mujeres, ni vela por el autocuidado, ¿no? Por el autocuidado y por también las relaciones recíprocas en el cuidado entre nosotras. Y yo creo que eso que dices en torno a lo que tú has vivido de la experiencia de la crianza, ¿no? De cómo te crió tu madre, es determinante. O sea, a día de hoy, en una sociedad tan atomizada, tan individualizada, en la que, por un lado, la familia tradicional que existía antes está empezando a cambiar. Eso no solamente tiene que ver con el mundo del trabajo, sino también con los avances de los derechos de las mujeres. O sea, que yo creo que hay una parte de eso que reivindico. Es que no queremos vivir como vivíamos antes. No es solo una pena que no haya estabilidad, sino que es que yo quiero tener otras formas de relación totalmente distintas. En la que el hogar no tenga que ser la familia, sino que sea la convivencia con amigas, etcétera. Pero lo que digo es que es fundamental en la crianza a día de hoy, mucho más incluso, ese soporte de relaciones que van más allá de esa familia tradicional, que es con amigas, y que implica también lo que dices, el reconocimiento de la otra, en tanto que esa crianza se puede hacer con las experiencias de todas y con el aprendizaje de todas, ¿no? Porque muchas veces también la noción de la maternidad implica que, como también se pone la responsabilidad sobre las mujeres de que tienen que ser madres perfectas, saberlo todo, y además ahora con la profesionalización que hay de la maternidad, es como o te lo sabes todo o lo haces mal, ¿no? Y es como, es que está genial, siempre con el respeto a la decisión de una misma sobre cómo quiere maternar, pero es que está genial que te enseñen otras mujeres cómo coger a tu hijo, cómo ayudar a que coma, cómo darle la teta. Es maravilloso todo eso. Es muy bonito. Yo creo que hay muchas veces que se mira con mucho recelo de, si no hago esto yo sola, es que no soy una buena madre, y todo lo contrario, hay que aprender de todas, y es verdad que en Europa tenemos una concepción muchísimo más individualista. Y porque también en Latinoamérica muchísimo más colectiva, claro, mucho, de las mucho mujeres más. criando en el territorio. Y aparte creo que, fíjate que las mujeres europeas en ese sentido en general, no digo todas porque ya cada vez las dinámicas también están volviendo, ¿no? A algo también que yo creo que tiene que ver con mujeres soportando a mujeres, ¿no? Sosteniéndose. Pero hay una parte tan bonita que, ¿sabes? Que yo reivindico mucho, ¿no? También de no tener miedo de que tus hijos no sean tan tuyos. Claro, ¿no? Sí, totalmente. Como totalmente. Decir, qué bonito que mi hijo sea también un poco de las mujeres a las totalmente. que yo quiero en el mundo, y que no, y que entienda también otra forma, o que mi hija también no solo tenga que lidiar con el concepto de mujer que yo soy, sino que aprenda de todas, efectivamente, que tenga referentes en muchas más mujeres. Y que escoja. Y que vea la diversidad de las mujeres. Efectivamente, y que escoja a quien, fíjate que yo, a mi tía, a la que yo más me quería parecer, me acabé pareciendo físicamente a ella. Esto es muy loco. ¿Sí? Me parezco más a ella que a mi madre, que es como, ¿de verdad? Pues sí. Y hablando de esto de mujeres, ¿no? Que venimos de otros contextos, yo no puedo evitar sentir que hay algo que no está pasando con las mujeres migrantes y con las mujeres extranjeras en el centro y en la toma de decisión de las políticas públicas, Sisa. Y fíjate que creo que vosotras habéis sido muy pioneras, porque hay muchas mujeres de diferentes orígenes que han estado presentes en el Congreso de los Diputados, y eso me parece maravilloso, como Rita Bosao, por ejemplo, a la que admiro un montón.
Pero luego también pienso, ¿no? En partidos de, bueno, mucho más antiguos, ¿no? Como el PSOE y tal, siempre la toma de decisión sobre las mujeres migrantes y extranjeras se hace sin contar con las mujeres extranjeras en el centro de la mesa. Y yo, que en algún momento me subí a un tren de mujeres que supuestamente querían lo mejor para las mujeres migrantes y las mujeres extranjeras, y que, bueno, pues defendían, ¿no?, esta lucha en contra del velo impuesto, de los matrimonios forzosos y de todo lo que yo trabajo como activista. Bueno, creo que hice un ejercicio de dejarme acompañar, ¿no?, hasta que pasó lo de Palestina. Y lo cuento así, a micro abierto, porque me importa una mierda lo que piense nadie de mí ahora mismo, con todo lo que está pasando, porque creo que es muy grave. Y de repente ver cómo cuando empieza a ocurrir esto de Palestina se destapan muchísimas caretas y empezamos a ver un rostro de mujeres que, para mi punto de vista, son mujeres de derechas, pero son mujeres de derechas que encima carecen de valores éticos que yo considero fundamentales y que, aprovechando el ruido de toda la cuestión trans, que yo quiero hablar, o sea, quiero hablar porque parece que es como todas estamos aquí en plan de vamos a... No, yo voy a hablarlo. Sí, claro. Se ha monopolizado tanto el tema, se ha barrido tanto de encima de la mesa cuestiones que eran tan importantes también en nombre de defender simplemente la oposición a la ley trans y a la ley de Irene Montero, porque era Irene Montero también, y esto era una cuestión personal, joder, vamos a decirlo, porque hay algo también, joder, de coger a esta mujer, situarla en el centro y decir, vale, pues ahora vamos a evitar todos los temas que son importantes también y vamos a centrar en tu persona esto. Y vamos también a invisibilizar a todas las mujeres que te rodean, porque este es también el ejercicio que hace, ¿no? Esta dinámica de violencia. Yo he formado parte de eso. Y yo lo digo con honestidad. He formado parte de eso porque es verdad que tengo mis diferencias con cómo se ha concebido la ley trans. No me parece nada malo. Creo que tiene que ver simplemente también con cómo teorizamos y con qué, desde qué status quo partimos, ¿no? Para fundamentar cuáles son los mejores mecanismos. Sin embargo, habiendo estudiado Derecho, no creo que existan las leyes perfectas. Creo que las leyes son como la cocina, ¿no? Un día apuntas más, un día apuntas menos, hasta que alcanzas la forma correcta. Pero creo que las mujeres pioneras son las castigadas todo el rato por todo. Cuando ellos son los pioneros, los aplaudimos porque son extremadamente inteligentes. Cuando somos nosotras, que por qué la hemos cagado. Lo que te quiero decir con esto es que yo me sentí utilizada profundamente por una facción del feminismo que ha usado mi discurso y el de mis compañeras porque yo me he sentido muy abandonada también en el discurso que velaba por las opresiones específicas que sufrían las mujeres en contextos islámicos. Y como mujer, y como ser humano, y como hija del patriarcado, me refugié donde yo consideraba que tenía que estar. Y sin embargo, bueno, pues noto esta traición flagrante con el tema de Palestina, porque de repente las madres palestinas y las niñas palestinas ya no nos importan tanto. Sí. Bueno, de hecho es que hay algunas que se están posicionando claramente con Israel. Sí, efectivamente. Sí, y hay que reinventar Gaza y estas cosas que se han dicho en periódicos públicos, que es grave. Sí, o sea, yo con respecto a lo de la ley trans simplemente, nosotras tampoco elegimos que estuviese en el centro del debate. No era, o sea, de hecho es que había consenso en el Parlamento previamente a que Irene Montero fuese ministra de Igualdad y de repente se monta una polémica que, como dices, yo creo que es contra ella, pero también significa como una ruptura política con respecto a lo que ha sido el feminismo institucional que ha llevado a cabo el Partido Socialista y dice, vamos a hacerlas a estas sufrir con la ley trans y se pone en el centro del debate mucho más de lo que nos hubiese gustado a nosotras, no porque no pensemos que es importante el avance de los derechos LGTBI y los derechos de trans y esa ley, sino porque evidentemente en ese debate, a mi juicio, se generan unas posiciones que han hecho daño al debate en sí, al feminismo y a las personas trans. Entonces, nosotras éramos las primeras que no queríamos que esto tuviese tanta centralidad y de esta forma. Y evidentemente yo creo también que hay una deuda pendiente por parte de las instituciones, del gobierno de la anterior legislatura, con las mujeres racializadas, migrantes, y esto es lo que tenemos muy claro, que se ha quedado ahí, y así lo hemos dicho. Es decir, es verdad que el Ministerio de Igualdad no tiene las competencias en migración y aún así podemos presionar. Lo hemos hecho, es decir, yo creo que cuando decimos nosotras ahora tenemos que hacer políticas no para
unas pocas que siempre han estado en el centro de las políticas públicas, sino para las que siempre han estado en el margen. Eso ha sido una mirada y una acción constante, pero se ha encontrado con muchas barreras, y las barreras principales son no haber aprobado una ley antirracista que parte de que el racismo es algo estructural, lo que significa un cambio cultural brutal en las políticas públicas que se pueden desplegar a partir de ahí, y en segundo lugar en cambiar la ley de extranjería, que es la base, una deuda pendiente, que es la base de la vulneración de los derechos de las mujeres, de la inseguridad, de la discriminación hacia las mujeres, brutal. Y que no se puede desligar. O sea, yo esto ya es algo como que yo no sé en qué idioma decirlo. No se puede desligar. Una ley que permite que las mujeres estén en los márgenes, ¿no? Pero incluso en el mundo más utópico abolicionista no se puede desligar, porque expulsando a las mujeres de los márgenes, ¿qué pretendemos que pase? O sea, es como ya hay una cosa como de verdad de decir que la teoría me encanta, claro, que está muy bien. Claro. Pero ¿qué hacemos? Pero es que es hipócrita, a mi juicio es hipócrita quienes se dicen abolicionistas y no tienen en cuenta que el 90% de las mujeres en contextos de prostitución son mujeres extranjeras y con todos sus derechos vulnerados. Completamente. Entonces, es que eso para nosotras ha sido, y lo hemos propuesto varias veces, no ha salido. Fíjate que me pareció la ley de trata finalmente ahí o sea, debería de haber tenido una modificación del 59 bis en lo que tiene que ver con garantizar derechos independientemente de la situación irregular, que no haga, por ejemplo, que las mujeres tengan que colaborar con la policía y para eso les den derechos. Es como, no, perdona, son derechos fundamentales. Las mujeres tienen derechos independientemente de que colaboran con la policía. Y discúlpanos si encima no queremos que las mujeres estén expuestas a lo que supone colaborar con la policía, porque es que parece que aquí es como colabora con la policía. Sí, la red de trata, que es la que tiene toda tu... Sí, tú a tu proxeneta... Tu vida, lo que has hecho, lo que vas a hacer, sí. Y no, que tiene los contactos también de tu familia de origen, que tiene todo. Y aparte, fíjate que una de las cosas que me parecieron más sucias, Isa, tía, y aluciné muchísimo, fue que Irene dio un mitin en el que decía, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer para ayudar a las mujeres migrantes es hablar de la regularización. Totalmente. Y de repente el discurso que se montó fue que está hablando de la regularización de la prostitución. Es verdad. Me acuerdo de eso. Sí. Yo pensé, qué fuerte lo desconectada que está la gente de algo tan básico como, bueno, y esto es una cosa que yo digo mucho, la gente en España no sabe lo que es ser migrante. Que esto es una cosa gravísima, que es como, vale, tú puedes no creerte racista, pero si tú no eres consciente de la institución, o sea, de la institución del racismo en tu país para con los extranjeros, hay un problema. Y creo de la violencia institucional. Claro, porque es como, es que eso es muy complicado. No es complicado. Es responsabilidad social saber que una mujer que se queda en situación irregular tiene toda una serie de derechos blindados y que está en los márgenes y que tú estás cooperando a que esté en los márgenes a través de invisibilizar el discurso. Y ese creo que es también de los grandes motivos por los cuales hay tantas reticencias a sostener políticamente temas como una ley antirracista. Totalmente, pero es que incluso, por ejemplo, es lo que, o sea, la ley antirracista, o sea, lo que significa en términos culturales es tan grande en términos de cambiar toda la mirada de las políticas públicas, que, por ejemplo, lo que mostraría también es que a día de hoy en la legislación en España para una víctima de violencia machista se presupone que, o sea, por el hecho de que esté en situación irregular va a tener los mismos derechos porque así lo dice la ley. Pero eso es mentira, al final. Eso es mentira. Hasta que tú no vayas al origen, a lo más estructural de lo que genera una inseguridad para una mujer a la hora de denunciar a tu agresor con el que estás conviviendo o no, pero a un maltratador, no vas a solucionar el miedo que se genera ahí, la inseguridad que hace que haya tantas mujeres asesinadas que son migrantes. Y que no van a una comisaría porque tienen miedo al dispositivo de control estatal. Totalmente. Que les ha dicho que como están en situación irregular no son merecedoras de derechos, que esto es muy grave. Y nos pensamos que no tiene ningún efecto los discursos de la extrema derecha y a menudo de la derecha sobre el tema migratorio. Pero si tú también interiorizas toda esta violencia política que vas recibiendo, la incertidumbre que vives es mucho más grande para ir a denunciar violencia machista. Dime. Sí. No, y hay que hacer una labor fundamental de formación, o sea, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero sobre todo de concepción de que no son las mujeres
nunca las víctimas las que fracasan, sino que fracasa la sociedad y fracasa el Estado, y que es el Estado el que es titular de obligaciones a la hora de garantizar esos derechos. Es el Estado el que tiene que llegar a las mujeres, no son las mujeres migrantes ni cualquier tipo de mujer que sufra una vulneración de sus derechos la que tiene que acudir, sino que el Estado tiene que llegar hasta todas partes. Y yo creo que eso ni mucho menos se ha entendido con el conjunto de las mujeres, pero muchísimo menos con las mujeres migrantes, ¿no? Qué fuerte esto, ¿no? No había caído. Es el Estado el que tiene que llegar a las mujeres y no son las mujeres las que tienen que llegar al Estado. Sí, para mí eso es un Estado feminista, realmente feminista. ¿Qué descubrimiento eres, Isa? Bueno. Pero me pasa un poquito como con Yone Belarga. Sí. Sí, que de repente he descubierto como una mujer que lidera también de una forma completamente diferente a las formas de liderazgo de repente, ¿no? Sí. Hegemónicas normalmente que vemos. Yo creo que, por ejemplo, con Yone también yo la valoro mucho porque creo que tiene muchísima valentía. Yo creo que se está viendo con Palestina, ¿no? Y con la situación, un posicionamiento muy claro. Siempre ha tenido esa valentía, pero también con esa forma de ejercer el poder, que lo hablábamos antes con el Ministerio de Igualdad, pero también se ha producido en Podemos y lo hemos hecho en Podemos. Evidentemente, no hemos cambiado toda la estructura patriarcal de nuestro partido político como de cualquier otro que no se ha cambiado todavía. Eso requiere un trabajo de mucho tiempo y que tiene que ver con el conjunto de la sociedad. Pero sí que hemos conseguido que estemos un grupo de mujeres acompañando a Yone como secretaria general, sin el cual lo mismo pienso. La legitimidad que nos damos entre nosotras no nos las dan a veces los compañeros y ojalá fuese, esto es real y eso es fundamental para que en las dificultades que vivimos aguantemos, ¿sabes? Yo creo que por cada Irene Montero, que yo me siento muy identificada con Irene, ¿no? Por también como el hostigamiento, la violencia, que me estoy comiendo bastante últimamente, de hecho. Sí. Sí, bastante, sobre todo con el tema de Palestina. Con el tema de Palestina, pero saqué un hilo en Twitter en el que hablaba de la pornografía y la nueva concepción sobre el deseo que se está instaurando entre los jóvenes y que hace que de repente las violaciones en manadas se estén, sí, ¿no? Y fue una violación en manada cometida por cuatro chicos, 3 de los cuales tienen nacionalidad española, pero son de origen marroquí. Fíjate si no ha habido manadas, ¿no? Sí, hasta el día de hoy. Pero, y yo no me enteré. O sea, el periódico en el que yo lo leía no lo ponía. No. Y hice un desglose de lo que yo pienso, pero lo pienso siendo marroquíes, siendo lo que sea, ¿no? Al final, si son españoles, entre otras cosas, porque han socializado y se han criado en España. Y es responsabilidad del Estado también lo que piensan estos chavales, ¿no? Al margen de su origen. Y ha sido terrible, ha sido horrible. Y pienso que por cada Irene Montero, esta estructura, tía, es que de verdad lo admiro un montón. Y veros a ti, a Yone, a todas, ¿no? Sosteniendo hasta el final. Esta cosa incondicional entre mujeres que ellos siempre han tenido, tía, y que nosotras no, me genera una profunda admiración, de verdad, por las dinámicas que habéis tenido entre vosotras. Y espero que también esta conversación te valga para ver tú también, Isa, que no sé, que creo que yo he aprendido de vosotras, tía. O sea, ¿sabes? Con todo lo que ha pasado, yo creo que he aprendido. Y que si de algún lado no estaré nunca es del lado de los bullies, básicamente. Y creo que hay matones y matonas cuya brillantez en recorrido y en profesión nunca va a sustituir un valor que yo creo que es central y que es el eje, que es la bondad, que es el saber hacer con las demás y es el trabajo en la horizontalidad. Y creo que vosotras habéis sido un fiel ejemplo de eso y os doy la enhorabuena por ello y espero que también después de lo que habéis hecho, al margen de todo y al margen de las diferencias políticas, me gustaría que seáis conscientes de esto también, ¿no? Y nada, que pues muchas gracias. Nosotras también, yo también he aprendido mucho de ti en esta conversación y qué bonito también esto, o sea, que hables así desde que has tenido diferencias, pero que no solamente hay solidaridad frente a esos ataques, sino que nos podemos entender, o sea, y nos han quedado muchísimos temas, nos quedan muchísimos temas por hablar, pero estoy segura que si hablamos más,
A veces tendremos algunas diferencias, pero seguro que nos encontramos muchísimo más. Muchas gracias por haberlo dicho. Gracias. Pues con estas medio lágrimas me despido. Llevo una temporada y un capítulo y esta es la primera vez que casi lloro así. Me despido. Muchas gracias por haber escuchado a esta mujer maravillosa y a mí darle la chapa. Qué bonito que seamos capaces de crear un mundo más justo entre todas y ojalá encontremos las dinámicas y las formas de hacerlo porque creo que nos lo merecemos. Hasta el siguiente capítulo. Hasta luego.